Mm. Bueno, nos quedamos capítulo 20 para comenzar la sección tercera, que se llama El pecado como ajuste. Voy a empezar a leer, ya saben, si alguien tiene alguna duda, por favor, me pregunta. Es más o menos la página 478 de los libros viejitos, de las ediciones, de la primera edición de las viejitas. Comienzo a leer entonces, capítulo 20, sección tercera, el pecado como ajuste, párrafo primero. La creencia en el pecado es un ajuste, y un ajuste es un cambio, es decir, una alteración en la percepción o la creencia de que lo que antes era de una manera, ahora ya es distinto. Cada ajuste es, por lo tanto, una distorsión y tiene necesidad de defensas que lo sostengan en contra de la realidad. Entonces, bien importante, nos está explicando qué entendemos como el pecado, obviamente desde el punto de vista del curso de milagros, y nos dice, el pecado es un ajuste, y nos explica Jesús, y el ajuste obviamente es una alteración en la percepción, es decir, que lo que antes creías que era, hoy es distinto. Leti, Alicia Hermosa, estamos capítulo 20, sección tercera. Ya comenzamos a leer, estamos en el párrafo 1, vamos a comenzar a leer la oración 3. Repito, cada ajuste es, por lo tanto, una distorsión y tiene necesidad de defensas que lo sostengan, obviamente en contra de la realidad. Lo que vamos a entender como resistencia, asociación a la forma, mis ganas de creer que soy un cuerpo. El conocimiento no requiere de ajustes y de hecho se pierde ese conocimiento si se lleva a cabo cualquier cambio o alteración, pues eso lo reduce de inmediato a ser simplemente una percepción, es decir, una forma de ver en la que se ha dejado de tener certeza y donde se ha infiltrado la duda. Aunque sea percepción correcta, mis niñas, acuérdense que el conocimiento no tiene nada que ver con la percepción, inclusive la correcta. En esta condición deficiente... Perdón, Norico, que te interrumpa. Nada Dime, más dime. es que como estaba buscando en qué iban, el capítulo 20 es la visión de la santidad. Muy bien, Sí, así es, Diana. sí, ok. Y después me voy al 3, Sección tercera, número que romano, sería acuérdense. el pecado como ajuste. Muy bien, Diana, exactamente. Ah, Ya ok. estamos en el párrafo 1, acuérdense, el párrafo es el número 1 grande y la oración es el numerito chiquito. Vamos a empezar la oración 6. Ah, ok. ¿Sí? Sí, sí, gracias. No, a ti, Diana hermosa. Oración 6, entonces. En esta condición deficiente es necesario hacer ajustes porque la condición en sí no es verdad. ¿Quién necesita ajustarse a la verdad? Ojo con esta pregunta, subrayenla. Si para ser entendida esta, solo apela a lo que uno es. Wow, ojo con la pregunta, subrayada y echarle conciencia. Los ajustes, sean de la clase que sean, mis niñas, siempre forman parte del ámbito del ego. Y aquí entra, por supuesto, también la percepción correcta. Pues Norico, perdón la interrupción, perdóname. No estoy entendiendo ni una coma, no entiendo nada. ¿Y qué hago, Yola? Pues explicarme, por favor, darme un ejemplo. Dime exactamente el párrafo que no entiendes. Todo lo que has leído, absolutamente todo. A ver. Pues eso del ajuste, ¿qué es un ajuste? Dice aquí que es un cambio, una alteración de la percepción o la creencia de lo que antes era de una manera, ahora es distinta. ¿A qué se refieren?
a que antes veías, por ejemplo, la guerra que está ahorita, no me acuerdo, entre Rusia y Ucrania. Mismo hecho, distinta percepción. Antes la veía como un acto hostil, grosero, injusto, pobre gente, y hoy lo veo como una oportunidad. Ese es el ajuste. ¿Qué pasa, mi Yola? Y ojo aquí todas. El ajuste opera a nivel mental, nunca a nivel físico. Si yo espero el ajuste a nivel físico, sigo queriendo y esperando desde el ego, desde la mente separada. El ajuste va a operar a nivel mental. ¿Es una reseteada? Por supuesto, es un ajuste. Las reseteadas siempre son ajustes. Son como reiniciar. Obviamente, para reiniciar, yo tengo que hacer el proceso de reconocimiento, reconocer que estoy asociándome a esta experiencia desde el miedo, reseteo, pero no yo, mucho ojo, yo no reseteo. Cuando yo reconozco, me rindo. ¿Cómo me rindo? Diciendo no entiendo nada, y ahí viene la entrega. Cuando yo entrego, ya el Espíritu Santo, lo que ahorita dijo la Yola, resetea, que es lo que vamos a entender como la expiación. Pero es el Espíritu a través de mí, mediante invocación mía. Y ahí ya viene el ajuste. De ser un pecado, hoy se convierte en una oportunidad. ¿Y cómo puede ser una oportunidad, Noriko? Una guerra. Uy, de mil maneras, mi Yola. Para que avientes virtudes. Dependiendo desde dónde la veas, puedes aventar la virtud de humildad, la virtud de bondad, la virtud de empatía, cantidad de virtudes. Toda situación vista desde el Espíritu Santo es una oportunidad. Siempre, siempre. Pero hay que entregarlo. Esa pregunta, mi Yola, siempre la hace el ego. Cuando yo lo entrego al Espíritu, automáticamente el Espíritu entra y cambia, resetea, ajusta mi manera de asociarme a la situación. Ok. Listo, ¿sí? Muchas gracias, ¿sí? ¿Y mi Yola? ¿Más clarito? Sí, y ya. ¿Alguien más, mis niñas? ¿Vamos bien hasta aquí? Sigo entonces. Párrafo 2, oración 2. Estaba subrayada, Mucha atención. Pues la creencia fija del ego es que todas las relaciones dependen de que se hagan ajustes para así hacer de ellas lo que Él quiere que sean. ¿Qué nos está diciendo aquí Jesús? Que el ajuste sea allá afuera. Si tú cambias, pues yo cambio. Si tú ya no me haces eso, pues entonces yo ya voy a ser buena. O yo te hago esto porque tú fuiste malo. El ajuste siempre en la materia. El ego siempre condiciona las relaciones al ajuste en el afuera. Las relaciones directas en las que no hay interferencia, ojo, él siempre las considera peligrosas. ¿Qué tipo de relaciones? Las que ya entregué, donde ya he reconocido que soy una con Dios junto con Él, las que ya invoqué al Espíritu para que Él entre. El ego dice, wow, esas son peligrosas. El ego se ha nombrado a sí mismo mediador de todas las relaciones y hace todos los ajustes que cree necesarios y los interpone entre aquellos que se han de conocer, a fin de mantenerlos separados y, por supuesto, así impedir su unión. Ojo subrayado. Esta planeada interferencia es lo que hace que te resulte tan difícil reconocer tu santa relación tal como es. Obviamente, mis niñas, esta interferencia es inconsciente. Si yo la hago consciente, jamás la permitiría, pero es inconsciente. En función de asociarme al cuerpo, creer que soy una materia, darle realidad al sueño. Los que son santos no interfieren en la verdad. No le tienen miedo, pues en la verdad es donde reconocen su identidad y donde se regocijan debido a lo que ven. La contemplan directamente, sin tratar de adaptarse a ella, ni de que ella se adapte a ellos. Ojo, y así se dan cuenta de que se encontraba en ellos, ojo, al no haber decidido de antemano
dónde debería estar. Quito juicio, observo mi pensamiento, hago una introspección, una autoindagación honesta, muchas veces dolorosa. El hecho mismo de que ellos la busquen plantea una pregunta y lo que ven es lo que les responde. Cuestionamiento, acuérdense, siempre me cuestiono en función de la emoción que siento. Subrayen, bien importante, oración 6. Tú fabricas el mundo y luego te adaptas a él y haces que él se adapte a ti. ¿No les suena totalmente incoherente esta oración? O sea, tú fabricas el mundo y luego te adaptas a él y luego haces que el mundo se adapte a ti. Es un círculo vicioso horrible. Y no hay ninguna diferencia entre él y tú en tu percepción, la cual los inventó a los dos. Por supuesto, percepción incorrecta, percepción basada en la separación, percepción de miedo. Todavía queda una pregunta por contestar, la cual es muy simple. ¿Te gusta lo que has fabricado? Un mundo de asesinatos y de ataque por el que te abres paso tímidamente en medio de constantes peligros, solo y temeroso, esperando a lo sumo a que la muerte se demore un poco antes de que se abalance sobre ti y desaparezcas. Todo esto, ojo cómo lo ponen hasta con letras distintas. Todo esto son fabricaciones tuyas. Pero me podrían decir, pero no, a ver, Noriko, o sea, no son fabricaciones mías. Putin está matando gente. Salí ayer y me robaron mi coche. Antier se murió alguien de COVID o se murió de cáncer. Eso no son fabricaciones mías, ¿no? Me podrían decir. ¿Saben qué es la fabricación de ustedes, de nosotros? El cómo me asocio a eso. El yo entender que el propósito de este mundo de ilusión es eso, me da un poquito de comprensión para yo decidir desde dónde me uno a eso. ¿Por qué mis niñas? Y por favor, mucho ojo con esto. ¿Por qué dos personas sufren un accidente, se quedan cuadraplégicas o pierden algo muy valioso? ¿Por qué una lo toma como un trampolín para sobresalir, para sacar lo mejor de sí? ¿Y por qué la otra se tira a la tragedia, se vuelve un alcohólico, se pierde, se vuelve amargado? ¿Por qué, mis niñas? En ese ejemplo, se pierde el decir que una situación es como tal. Si hay dos personas, y estoy hablando en dualidad, si hay dos personas que viven una misma situación de distinta manera, eso rompe la regla. No hay situaciones feas, no hay mala suerte, no hay cosas horribles, no hay asesinatos, no hay cosas hostiles, porque dos personas pueden vivir lo mismo y una ocuparla como un trampolín hacia una mejor versión de sí mismo y otra para hundirse y sacar lo peor de sí. ¿Fue la situación? Nunca. Fui yo a través de ella. ¿Cuánta gente, mis niñas, tiene dinero, tiene salud, aparentemente tiene buenas relaciones saludables y es amargada, es negativa, vive mal? ¿Y cuánta gente, y pongo de ejemplo este señor maravilloso que no tiene ni brazos ni piernas y es una persona que inspira cantidad de personas, principalmente adolescentes, que para inspirar a un adolescente, bueno, ya está cañón? Nunca es la situación, mis niñas. Nunca. Esto grábenselo. Nunca sean víctimas, porque fue una decisión que ustedes tomaron. ¿Qué decido de esto? Y esto es en todo, ¿eh? En todo lo que yo experimento. ¿Vamos bien hasta aquí? Noriko, una pregunta. Mediana. Yo ahorita que hablas de esto, o sea, sí me hace referencia a una situación, a lo mejor ahorita para mí no muy cómoda, pero me gana el sentimiento. O sea, yo en la cabeza digo, ok, sí, pues todo depende de mí, ya sabes, te pones hasta más derechita y dices, no, pues con todo.
pero me gana ese sentimiento de no, ay, como de que no es lo que quiero, Claro, como de percepción distinta por la emoción y no por mi mente, porque a lo mejor mi mente sí está clara en lo que dices y digo, ah, sí, no. Y ante una situación que yo no estoy viviendo la veo más clara. Ah, no, claro. pues sí, un accidente les va, pero cuando ya me toca, o sea, ahorita, por ejemplo, en este momento vivir una situación que yo sé que podría vivirla distinto si la viera distinto, la emoción me gana y es como, ¿cómo me regreso? Claro, muy bien, Diana. Y eso es un ejemplo de la vida real y todos lo hemos vivido. Una persona que no sabe gobernar sus estados de ánimo tiene garantizado el fracaso, ¿estamos de acuerdo? Y ojo, gobernar un estado de ánimo no quiere decir negarlo, reprimirlo, nunca. Para que tú, ojo mis niñas, mucha atención en esto, para que tú puedas gobernar y al mismo tiempo canalizar un estado de ánimo y entendamos estado de ánimo, emoción, sentimiento, tú tienes que reconocerlo primeramente. Tú tienes que reconocer, tengo miedo. Y en eso se bifurcan en tengo tristeza, depresión, lo que sea que tenga que ver con el miedo. Cuando tú reconoces un estado de ánimo, en ese momento puedes abrazarlo. Pero tienes que reconocerlo, tienes que vivirlo. Primer punto, Diana, reconozco que me gana la emoción. No me gana. Reconozco que en función de esta situación, yo genero una emoción que da como resultado un sentimiento. Pero yo al ya observar la emoción puedo abrazarla y ya puedo gobernarla. Y gobernarla es poder canalizarla de manera positiva. Cuando me cuesta trabajo lograr ese gobierno, esa canalización de la emoción, es porque, y esto es inevitable, mis niñas, es porque me estoy yendo más hacia el ego, porque me estoy yendo más hacia la víctima, la zona de confort, al lugar conocido. Y zona de confort no porque esté cómodo, sino porque es familiar. Y en ese momento es lo que el curso de milagros, en mi experiencia muy personal, nos enseña. Sacar esa voluntad inquebrantable de querer reconocer en esta situación otro tipo de emoción, otro tipo de pensamiento. Hay algo muy, muy real que es hasta cierto punto doloroso. Nunca estamos donde queremos, pero siempre estamos donde necesitamos estar para lograr ese lugar donde queremos estar. Entonces, ahí parte ese punto de entender que si yo observo esa situación, Diana, y todas, como una oportunidad que la vida me está pidiendo y que aparte viene de un patrón marcadísimo, si yo lo tomo como una oportunidad para aventar la virtud que la vida me está pidiendo, en muchas difiere, porque ¿qué virtud me está pidiendo? Difiere. ¿Podría alguien aquí mismo estar viviendo tu misma situación, Diana, y estarla viviendo de otra manera? Porque la vida, ante una misma situación, nos pide distintas virtudes. Yo hablo en dualidad, porque aquí estamos fragmentados, pero nos pide distintas virtudes, porque cada quien en esa idea alocada de creer que me separé de Dios, creí que me faltaba algo. A Noriko creyó que le faltaba quizá la autoestima o el valor propio, y a Diana le faltaba quizá la libertad o la humildad, y entonces ante una misma situación, yo la voy a vivir distinta, porque la vida me está pidiendo algo distinto. Y es ahí donde viene la autoindagación, donde viene esa parte dolorosa donde nadie quiere entrar. Irse a las profundidades de uno mismo es lo más temeroso que hay, o sea, es a lo que más temor le tenemos. Por eso requiere de mucha valentía. Pero ojo, si yo quiero ocupar esa valentía desde Noriko, jamás lo voy a lograr. Nunca. Porque Noriko como personaje no se quiere adentrar en esos demonios, en esa oscuridad. Noriko siempre encontrará un pretexto, un obstáculo, alguna cosa para evitar irse allá adentro. Pero al reconocerlo y entregarlo, ¿y cómo lo entrego? Mediante el reconocimiento de que no entiendo por qué esta situación me genera esta emoción. No lo entiendo, porque insisto, si lo quiero entender desde Noriko, que es ego, me va a bloquear los cables, a confundir y no me va a permitir.
Pero si yo me rindo y lo entrego, el Espíritu Santo instantáneamente entra. Y es donde viene el ajuste, la nueva percepción. Claro, esta situación, la emoción quizá el 100% no desaparezca, pero va a ser una emoción que al canalizarla de manera positiva, me va a impulsar esa misma emoción a generar la virtud que esa situación está pidiendo. Pero es todo un trabajo interno, cosa que no queremos hacer, y yo en primer lugar, no queremos, no, o sea, a mí todo, menos adentro, todo afuera, pero acá adentro no, ni madres, qué miedo, no, aquí no me metas. Y está padrísimo porque la vida nos pone millones de testigos, el esposo, la mamá, la suegra, el cuñado, el hijo, el vecino, el viene, el de la basura, a veces hasta las mascotas. Pero ahí viene esa parte de voluntad inquebrantable, que la toca el curso. En muchos lugares le llaman esfuerzo. A mí no me gusta usar la palabra esfuerzo. Es voluntad. Y es una voluntad que te pertenece por razón de lo que eres y que eres espíritu. Esa voluntad que le hemos visto en ejemplos en esta dualidad. Y siempre lo saco, lo de los sobrevivientes de los Andes. Sí, creo que fueron los Andes, estos que venían de un partido de fútbol, se estrelló el avión y cruzaron toda la cordillera chilena eso nadie desde un personaje lo hubiera logrado. Llevaban 30, 40 días sin comer bien, y que fue el espíritu el que los guió. Ese espíritu es al que me refiero, no era el espíritu de ellos, que no me acuerdo ahorita cómo se llaman, pero ellos no fueron. Y cuando yo me entrego a ese espíritu, no hay nada, mis niñas, nada, ni físicamente, aunque ahorita digan, ay, pinche Norico, ni físicamente que se resista a esa voluntad. Pero hay que entregarse. Pero le damos tanto valor al cuerpo, al personaje, a yo las puedo. Díganme si no, lo meramente importante, eso no se lo entrego a Dios. O sea, lo mero importante yo lo resuelvo. Un ejemplo, un cáncer. ¡Cúrame! O sea, dice que se lo entrego, pero condicionando a cúrame. Pero pues un lugar en el estacionamiento, que me inviten o algo, pues eso sí, Diosito, pues ay, como tú quieras. Lo verdaderamente importante no lo entregamos del alma, del espíritu. Ahí yo decido, según mi personaje, qué es lo que me conviene. ¿Tengo cáncer? ¡Cúrame! Mándame la curación, voy y me hago 500 quimios, dice que me sané y luego me viene un pinche cáncer que me acaba. Porque nunca le di el propósito correcto a esa bendita enfermedad, que lo único que me está pidiendo es despierta. Sí, Diana hermosa, sí todas. ¿Dudas? ¿Vamos bien? Sigo entonces. Repito, oración 6. Tú fabricas el mundo y luego te adaptas a él y haces que él se adapte a ti. Y no hay ninguna diferencia entre él y tú en tu percepción, la cual os inventó a los dos. Todavía queda una pregunta por contestar, la cual es muy simple. ¿Te gusta lo que has fabricado? Estoy repitiendo, pero no importa. Un mundo de asesinatos y de ataque por el que te abres paso tímidamente en medio de constantes peligros, solo y temeroso, esperando a lo sumo a que la muerte se demore un poco antes de que se abalance sobre ti y desaparezcas. Todo esto son fabricaciones tuyas. Y aquí nos quedamos. Es un cuadro de lo que tú crees ser. Es decir, de cómo te ves a ti mismo. Esto es muy duro, ¿eh? Mucha gente me diría, ay, no, no es cierto. Entonces no lo verías. Aquí no hay medias, aquí no hay a veces, aquí no hay condicionantes. Si tú ves el mundo horrible, échate un clavado adentro. Los asesinos están aterrorizados y los que matan tienen miedo a la muerte. Todas estas cosas no son sino los temibles pensamientos de aquellos que se amoldan a un mundo que se ha vuelto temible debido a los ajustes que ellos mismos hicieron. Debido a los ajustes, cambios en la mente que ellos mismos hicieron. Ojo, esto es inconsciente, mis niñas. Y lo contemplan con pesar desde su propia tristeza interior y entonces, por lo tanto, proyectan esa tristeza y lo ven en el mundo. ¿Te has preguntado alguna vez? Ojo con la pregunta.
cómo es realmente el mundo y qué aspecto tendría si se contemplase con ojos felices. ¿Cómo puedo contemplar la guerra con ojos felices? Como una gran oportunidad de crecimiento, de evolución. Nadie baja a la tierra, mis niñas, sin la capacidad y voluntad inquebrantable de superar todo lo que ella misma decidió como reto. Nadie, ¿eh? Nadie. El mundo que ves no es sino un juicio con respecto a ti mismo. Uf, qué fuerte. Uf, qué fuerte. No existe en absoluto. Tus juicios, no obstante, le imponen una sentencia, la justifican y por lo tanto hacen que sea real. Subrayen fuerte. Ese es el mundo que ves. Un juicio contra ti mismo que tú mismo has emitido. No hay juez, no hay verdugo, no hay jurado. Eres tú contra ti mismo. El ego protege celosamente esa imagen enfermiza de ti mismo, pues esa es su imagen y lo que él ama. Y la proyecta sobre el mundo. Y tú te ves, ojo, obligado a adaptarte a ese mundo, mientras sigas creyendo que esa imagen es algo externo a ti. Me disocio, ay, él es él, qué malo. Mientras creas que eso de afuera es algo externo a ti, seguimos en el sueño. Y que te tiene a su merced. Es decir, aparte soy víctima. Ese mundo es despiadado. Y si se encontrase fuera de ti, ojo, por favor, tendrías ciertamente motivos para estar bastante atemorizado. Pero fuiste tú quien hizo que fuese inclemente. Y si ahora esa inclemencia parece volverse contra ti, ay, la gran noticia que Jesús nos da, puedes corregirlo. Aquí en la mente, no vas a ir con Putin a decirle acaba la guerra porque necesito paz y dice el curso de milagros. No, bendito todo lo que sucede en la forma, que me ayuda, que me da como oportunidad hacer el trabajo acá adentro, que es en el único lugar donde tengo que hacerlo. ¿Quién que se encuentre en una relación santa podría seguir siendo no santo por mucho más tiempo? Nadie, mis niñas, nadie. El mundo que ven los santos es uno con ellos. De la misma forma en que el mundo que ve el ego es semejante a él. El mundo, subrayen, que ven los santos es hermoso porque lo que ven en él es su propia inocencia. Oportunidad. Ellos no le impusieron lo que tenían que ser, ni hicieron ajustes para que se amoldase a sus mandatos. Simplemente le preguntaron con un leve susurro, ¿qué eres? Y aquel con mayúscula que cuida de toda percepción, es decir, el espíritu, les respondió, agarren su plumón y subrayen, no aceptes los juicios del mundo como la respuesta a la pregunta ¿qué soy? El mundo cree en el pecado, pero la creencia que lo fabricó tal como tú lo ves no se encuentra fuera de ti. No se encuentra fuera de ti. No procures que el Hijo de Dios se adapte a su demencia. En él reside un extraño que, mientras vagaba sin rumbo, entró en la morada de la verdad. Mas tal como vino así, se irá. Tal como vino así, se irá. Vino sin ningún propósito, pero no podrá permanecer ante la radiante luz que el Espíritu Santo te ofreció y que tú aceptaste. Pues bajo esa luz, el extraño se queda sin hogar y a ti se te da la bienvenida. No le preguntes a ese transeúnte, ¿qué soy? Él es la única cosa en todo el universo que no lo sabe. Sin embargo, es a él a quien se lo preguntas. Y esa es su respuesta a la que deseas amoldarte. Este pensamiento torvo
y ferozmente arrogante y sin embargo tan ínfimo y carente de significado que su pasar a través del universo de la verdad ni siquiera se nota, ojo, se vuelve tu guía. En eso nos basamos. Y lo único que es ciego en todo el universo, vidente de la verdad, le preguntas, ¿cómo debo contemplar al Hijo de Dios? Se le puede pedir, ojo, que emita juicios a lo que está desprovisto de todo juicio. Pues por supuesto que no. Y sí, ya lo has hecho. ¿Creerías la respuesta que te da y te ajustarías a ella como si fuese cierta? Por supuesto que no. Y sin embargo lo hacemos. El mundo que ves a tu alrededor es la respuesta que te dio y tú le has conferido el poder de hacer los ajustes necesarios en el mundo para que su respuesta sea cierta. ¿Le preguntaste a ese soplo de locura que te explicase el significado de tu relación no santa e hiciste que ésta se ajustase a su descabellada respuesta? ¿Te hizo feliz? Por supuesto que no. ¿Te reuniste acaso jubilosamente con tu hermano para bendecir al Hijo de Dios y darle las gracias por toda la felicidad que os ha brindado? Por supuesto que no. ¿Has reconocido acaso a tu hermano como el eterno regalo que Dios te dio? Pero por supuesto que no. ¿Has visto la santidad que irradia en cada uno de vosotros para bendecir al otro? Tampoco. Ese es el propósito de tu relación santa. No le preguntes cuáles son los medios necesarios para su consecución a la única cosa que haría todo lo posible para que siguiese siendo no santa. No le otorgues el poder de adaptar los medios al fin. Los que llevan años a prisión... Perdón, Mileti. Ay, discúlpame, es que luego no veo la Gracias. pantalla. No, es que no quiero interrumpir así. No, interrúmpanme, mis niñas, porque luego ando tan metida en la lectura que medio volteo, pero no veo la manita. No, dime, Mileti. Oye, es que de esto que estás hablando es como que nos hemos tratado de como solapar unos a otros. Claro, pero bueno, unos a otros no. No, bueno, algunos a algunos, o sea, no tan general, pero a lo que me refiero es que, por ejemplo, el otro es igual que yo desde el ego y entonces estoy yo como agarrándome de ahí, viviendo de ahí, entonces jamás voy a dar el salto a escuchar al espíritu, al recuérdame, a todo. ¿Esto es de lo que está hablando justo esta parte? Un poquito. ¿Qué pasa? En una explicación dual, Mileti, te dicen que tu ego se une al otro ego. Sí. Que al final de cuentas no hay dos egos, ni siquiera es real, pero en la fragmentación, es decir, en este sueño, en este mundo de cuerpos, sí observamos fragmentado, separado, y te dicen, tú vas, en cuestión de la ley de vibración, tú vas a jalar lo mismo que traes adentro. Entonces, tú siempre vas por ley de vibración a estar cerca, insisto, esto es dualidad, ¿eh? Tú siempre vas a estar rodeada de tu misma energía. Exacto. Porque al final de cuentas afuera no hay nada. Entonces tu misma energía se va a estar proyectando en todos lados. Y sí, un poquito dual, pues el de afuera se une a ti por esa misma energía densa o por esa misma energía sutil que tú manejes. Pero al final de cuentas es tu misma energía. Ok, y justo eso es lo que se está hablando, o sea, donde estés, donde te rodeas, ahí es donde le preguntas al otro, el otro te pregunta a ti y tienes que estar más elevado, No. o sea, no tienes que estar en esta parte de los egos, sino en la parte de el espíritu. No. Aquí no se refiere a que le preguntas al otro refiriéndose al otro como al que igual que yo. No. Al otro se refiere al ego, a tu mente separada. Tú siempre confías más en tu mente separada que en tu mente, y es en donde haces la pregunta. Vamos a seguir con esta pregunta porque está muy buena, Leti. Nada más vuélvanse a conectar, que ya se acabó el tiempo, porfis. Sí.